Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón, Salomón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y a Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, hermanos, hacemos un pequeño paréntesis dentro de nuestra liturgia ordinaria, ciertamente para celebrar la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Fiesta que ciertamente nos hace pensar sobre todo en cómo los proyectos de Dios, a pesar de las adversidades, siempre se cumplen. No podemos negar que al pensar en esta fiesta surge una interrogante en la realidad de la vida del hombre, sobre todo en torno al cumplimiento de la voluntad de Dios, pero por otra parte nuestra propia voluntad. Tenemos que entender que es verdad, pareciera que existe una gran división entre lo que yo quiero y entre lo que Dios desea. Si lo vemos en un ámbito más global, pareciera ser que la voluntad de Dios no es lo mismo que la voluntad de la humanidad. Y quizás el punto de partida para nuestra reflexión sea precisamente la palabra voluntad. Bueno, como tal, la voluntad no es otra cosa más que el deseo de cumplir una realidad a partir de un deseo personal. Podríamos decir, si yo en mi vida deseo ser rico, ser famoso, tener grandes bienes, grandes capitales, pues prácticamente quiere decir que eso será lo que estará rigiendo mi voluntad. Todas las decisiones que yo vaya tomando serán tomadas en torno a mi deseo, que es precisamente ese, por así decirlo, la fama, la riqueza, los bienes. Sin embargo, hermanos, es aquí donde encontramos entonces la gran diferencia, que puede ser que yo desee algo que en principio no sea lo mejor para mí. Mientras Dios desea la realización del hombre en el ámbito de poder personificar el rostro de su Hijo, que es precisamente el hombre pleno, el hombre realizado en plenitud, no podemos negar que muchos de nosotros tenemos nuestra mente en otros objetivos. Muchos de nosotros tenemos nuestra mente en otras realidades. Y es ahí entonces donde a lo largo de la historia vemos un constante enfrentamiento entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. En pocas palabras, pareciera ser que es una estira y afloja a ver quién puede más.
Si Dios, que tiene su proyecto, o nosotros, que aunque no tenemos proyecto, simplemente queremos hacer nuestra regalada gana. Y toda la historia está marcada por eso, por una lucha constante en el deseo del hombre de imponer sus gustos, sus caprichos, pero por otra parte el deseo de Dios de conducir a la humanidad a un mejor término. Normalmente, insisto hermanos, pareciera ser que es una lucha, pero las cosas no van por ahí. ¿Por qué? Porque en este tipo de comparación estamos poniendo en un mismo parámetro a Dios y a nosotros, como si estuviéramos ante Él jugando una especie de juego como de ajedrez, a ver quién es más hábil, a ver quién hace los mejores movimientos para ver quién gana. En sentido estricto, ¿ustedes creen que nos poner al tú por tú con Dios? Claro que no, ¿verdad? En este sentido, Dios, podemos entender que mientras nosotros vamos, Él ya fue y vino infinidad de veces, ¿verdad? Dios ya tiene sus proyectos, simplemente aquí hay una expresión que tenemos que reconocer. Dios busca respetar la voluntad del hombre. Sin embargo, el que Dios busque respetar la voluntad del hombre no quiere decir necesariamente que dejará que el hombre se pierda. No quiere decir que entonces Dios lo abandonará para que si el hombre se quiere condenar, se condene. ¿Y por qué no? Sencillo, porque es su Padre, porque es nuestro Padre. Y créanme que ustedes mismos como padres de familia, a pesar de que muchas veces ven que sus hijos toman malas decisiones, no por eso los abandonan, no por eso los dejan. Al contrario, buscan permanecer ahí, buscan ayudarlos, incluso preparan diferentes alternativas para que en el momento en que ellos reconozcan su error, simplemente nosotros podamos mostrarles el camino para continuar. Lo mismo sucede con Dios. No es que nosotros estemos yendo en contra de los proyectos de Dios, no. Dios tiene un proyecto bastante claro desde la creación del mundo. Sin embargo, ante nuestra cambiante deseo, ante el cambio constante de nuestra voluntad o lo que nosotros deseamos, Dios siempre tiene planes alternos, ¿verdad? Planes alternos que no buscan otra cosa más que llevarnos a la salvación, que es el máximo deseo de Dios. Entonces puede ser, hermanos, que nosotros tomemos decisiones equivocadas, pero no por ello quiere decir que entonces Dios nos abandonó, Dios nos dejó, no. Dios inmediatamente antes de que nosotros ya tomemos esa decisión, ya tiene un plan de salvación, ya tiene la manera de buscarnos entender la realización de su voluntad. Por ello, hermanos, tenemos que reconocer, es verdad, Dios tenía un proyecto desde el principio, que era la personificación del hombre en plenitud en torno a Cristo. Un proyecto que se vio manchado por el pecado original de nuestros primeros padres. Sin embargo, al contemplar esta realidad nos damos cuenta que Dios nunca nos abandonó. Dios fue poniendo los medios, ¿para qué? Para que al final de cuentas su proyecto se realizara. Y es precisamente al contemplar esta fiesta de la Natividad de la Virgen, donde nos damos cuenta pues que verdaderamente los planes de Dios siguen adelante, ¿sí? Si no se puede de una manera, Dios le busca de otra, pero al final de cuentas, la voluntad de Dios siempre se realizará, que será precisamente nuestra salvación. Por ello, hermanos, aunque nos cueste muchas veces aceptarlo, Dios espera el arrepentimiento del hombre, incluso hasta en el hecho de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no busca hacer sus caprichos, Dios lo que busca es cumplir su voluntad, y su voluntad es que todos los hombres se salven. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a ir compaginando nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que nos ayude a ser conscientes que si verdaderamente queremos realizarnos como seres humanos, como personas, no hay otra cosa que cumplir la voluntad de Dios, que es precisamente el mejor proyecto y camino para cada uno de nosotros. Insisto, en el ambiente actual en el que nos movemos, fácilmente nos podemos perder. Pero incluso en los errores de las decisiones que tomemos, no perdamos de vista. El proyecto de Dios sigue adelante y por eso Dios sigue creando nuevos planes, sigue creando nuevas alternativas. ¿Para qué? Para que al final de cuentas su voluntad se cumpla. ¿Y cuál es su voluntad? Tú, yo, toda la humanidad, que nos salvemos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos.